Comienzo del libro de Ruth. Sucedió en tiempos de los jueces que hubo hambre en el país y un hombre decidió emigrar con su mujer Noemí y sus 2 hijos, desde Belén de Judá a la región de Moab. Murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Estos tomaron por mujeres a 2 moabitas llamadas Orfá y Ruth. Pero después de residir allí unos 10 años, murieron también los 2, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo, procurándole alimentos, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus 2 nueras. Orfá dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. «Ya ves», dijo Noemí, «que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella». Pero Ruth respondió: «No insistas en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Así fue como Noemí volvió de la región de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Alaba, alma mía, al Señor. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar. Y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de Ruth, que acabamos de comenzar a leer hoy, es muy breve. De hecho, tan solo escucharemos 2 días su lectura. Y tiene una historia muy interesante. Se desarrolla en el territorio de Moab, aun siendo la protagonista una israelita, Noemí, que se traslada con su marido
por razones de hambre que había en su tierra, a este territorio de Moab. Después va a ver la muerte de su marido y de sus hijos y se va a quedar sola con las dos nueras. Ruth, una de las nueras, va a realizar un acto de verdadero amor. Cuando la otra cuñada se va a quedar en su tierra, en Moab, y Noemí decide volver a Israel porque ha oído que se ha acabado ya el tiempo de hambre, Noemí se empeña en acompañarla. Hemos escuchado su respuesta. No insistas, le dice a Noemí, no insistas en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Obras son amores y no buenas razones. Es un refrán muy conocido, pero muy poco puesto en práctica, porque efectivamente, de alguna manera, este refrán sí que resume el espíritu evangélico de lo que es el amor. Ese amor al prójimo que hemos oído a Cristo proclamar tantas veces y que es, juntamente con el otro mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, el principal. No se trata, evidentemente, simplemente de afectos. Solemos identificar el amor con sentir afecto y ciertamente suele haber afecto en los amores, pero no es lo más determinante. Sobre todo es que el amor que nos proclama Jesús, tanto el amor a Dios como el amor a los demás, no reside fundamentalmente en el afecto, sino en las obras, en los hechos. Y de hecho Jesús nos va a explicar cómo es ese amor a Dios y cómo es ese amor a los demás. Vamos ya al relato evangélico tantas veces escuchado. En este caso dicen que la pregunta se la hacen para ponerlo a prueba. Hay otro evangelista que sitúa este pasaje no en un ambiente polémico, sino en un doctor de la ley que sinceramente quería preguntarle a Jesús su opinión acerca de cuál de los 300 y pico preceptos que tenían los judíos era el más importante. En ambos casos oímos la respuesta de Jesús con unas palabras que para los judíos eran y son muy familiares, ya que forman parte de su oración diaria. Escucha, Israel, comienza así la oración que hacen: el Señor tu Dios es un solo Dios y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Es una oración que repiten varias veces al día porque ciertamente resume algo fundamental. Y aún así, algunos tenían dudas acerca de cuál es el principal mandamiento. Pero es que esas dudas las tenemos también nosotros. Digo en la práctica, si hiciéramos la pregunta, raro sería el cristiano que no supiera responder cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios. Lo hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra vida. Pero otra cosa distinta es si realmente en la práctica tenemos ese mandamiento como el centro vital de nuestra existencia. Es decir, como el principio generador de todo lo demás que hay en nuestra vida, como el centro de nuestra persona. Eso ya es otro cantar, porque ese amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, con todas las fuerzas, que constituye el principal mandamiento, en la práctica se nos olvida. Y Dios no es el centro de nuestra vida. Le sustituimos normalmente por nuestra propia persona. Nos convertimos en el objeto de nuestra adoración, dando así un enfoque absolutamente egocéntrico a nuestra vida. Todo tiene que girar en torno a mí, lo que yo quiero, mis deseos, mi voluntad, mis apetencias, mis planes, etc. Yo y yo. Si no soy yo, puede ser que sea otra realidad la que nos sustituya en el centro de la vida. Puede ser el dinero, la fama, el deporte, podría ser incluso alguna persona. Pero todo eso no es
lo adecuado. Es Dios el que tiene que estar en el centro de la vida. Y cuando eso es así, se refleja en toda nuestra conducta. Pero cuando no es así, nuestra conducta muestra qué es lo que está pasando. Cuando, no sé, por ejemplo, ahora en vacaciones, ¿a cuánta gente le pasa? Hacen sus planes de vacaciones y, por ejemplo, pues si están un día entero de viaje, bueno, hoy nos perdemos la misa, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, está muy claro que ese día Dios no ha sido el centro, ni lo principal, está clarísimo. Lo principal ha sido otra cosa. No digamos nada si se plantea el ir a hacer un viaje a países donde no vas a encontrarte una sola iglesia cristiana porque están prohibidas y por lo tanto no vas a poder acudir a la Eucaristía. Alguien que ama a Dios sobre todas las cosas y que reconoce que el tercer mandamiento de la ley de Dios, santificarás las fiestas, forma parte de ese amor a Dios, se plantearía inmediatamente, si no voy a poder acudir a la Eucaristía, yo ese viaje no debo hacerlo. Voy a ir a otro sitio donde efectivamente pueda asistir. Es cierto que podría haber alguna razón muy importante por la que quizás se justificaría un viaje así, pero lo normal no es eso, no lo es. Yo quería fijarme, al hablar del amor a Dios y el amor a los demás, hoy de una manera especial en la última frase que le hemos escuchado a Jesús. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Eso quiere decir que todos los demás mandamientos, en el Sinaí se dieron 10 mandamientos, no solo 2, 10, y luego Jesús va a hablar de muchas cosas acerca de nuestra conducta. Diríamos que va a haber bastantes preceptos en lo que Él nos diga, pero todos ellos giran en torno a lo mismo. ¿Por qué? Pues porque muy fácilmente confundimos lo que es amar a Dios y lo que es amar a los demás. Y no sabemos cómo se ama a Dios y no sabemos cómo se ama a los demás. Por eso el Señor nos instruye, nos dirige. El amor a Dios en los 10 mandamientos se canaliza a través de 2 actitudes fundamentales. Una, respetar su santo nombre, que es tanto como decir respetar a la persona de Dios. El nombre no es lo principal, es que el nombre representa a la persona. Por eso en el Nuevo Testamento escucharemos cómo San Pablo dirá que ante el nombre de Jesús se te doblará toda rodilla. Pero no es ante el nombre de Jesús, sino ante la persona de Cristo, indicando así su divinidad, que debe ser adorada. Es, por lo tanto, Dios mismo el que tiene que ser respetado en nuestra vida, respetar su lugar que le corresponde. Entra ahí el don del temor de Dios, que no es miedo a Dios, sino respeto a Dios. Respeto en la forma de hablar, en la forma de dirigirse a Él, etc. Y luego el tercer mandamiento, santificarás las fiestas, que nos habla de cómo el amor a Dios incluye la relación con Él y de una manera especial el día festivo. Más tiempo para Dios y sobre todo para vivir la relación con Él de una manera vital. Lo mismo pasa con el amor a los demás. Se despliega ya en los 10 mandamientos del Sinaí, en esos otros 7 mandamientos, que notemos, quitando el que se refiere a los padres, honrarás a tu padre y a tu madre, todos los demás están redactados en forma prohibitiva, es decir, nos indican lo que no debemos hacer para no faltar al amor a los demás. No robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Pero Jesús, que nos viene a comunicar la verdad completa de Dios, nos avisará de que eso no es suficiente. ¿Cuántas veces, alguna vez, sobre todo antiguamente, ahora ya no, pero sí me he encontrado en varias ocasiones con personas que a la hora de confesar dicen, bueno, yo no robo ni mato, por lo tanto,
no tengo pecado, soy buenísima persona. ¿Cómo que yo, por no robar y no matar, ya estoy amando a mi prójimo? Y no solo como a mí mismo, sino como Cristo me ama a mí, que ese es el mandamiento nuevo de Cristo. Pues no, todavía estoy muy lejos. Yo no puedo contentarme con no robar y no matar. Eso es lo mínimo. Y así pasa con estos 7 mandamientos que muchas veces establece los mínimos. Y por eso son aplicables, diríamos, al mundo entero, aunque no sean creyentes en Dios. Son preceptos de sentido común que ayudan a la convivencia de unos con otros. Si falla ese respeto a la vida del otro y a las posesiones del otro y a la fama del otro, etcétera, si falla eso, esto se convierte, como de hecho ocurre, en una selva de todos contra todos. Es necesario cumplir al menos esos mínimos, pero Jesús nos dirá: habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Y Jesús eleva más el listón. Cuando comenta el 5.º mandamiento, por ejemplo, nos va a decir que no basta, por supuesto, con no matar. Es necesario el amor al otro, incluso al enemigo. Y nos va a concretar que ese amor al otro y al enemigo se vive fundamentalmente pidiendo por él y devolviendo bien por mal. Son cosas para las que no es necesario sentir cariño ni afecto. Basta con proponérselo. Es la voluntad la que se pone en juego fundamentalmente a la hora de amar al otro. Y estos 2 mandamientos sostienen, por lo tanto, todos los preceptos. Todos los demás son como un abanico de posibilidades que se despliegan para hacernos ver por qué caminos se viven estos 2 mandamientos principales, que se resumen casi en uno, porque el segundo es semejante al primero, dice Jesús: amar. Esta es la finalidad principal de nuestra vida, aprender a amar, de tal manera que deberíamos considerar que si no aprendemos a amar de esta manera a lo largo de nuestra vida, podemos considerar nuestra vida un verdadero fracaso. Un fracaso que quizá incluso se convierta en un fracaso vital. Eso sería la condenación eterna. Un fracaso total en esta vida y por toda la eternidad. Y eso debería hacernos pensar, y no poco, en el camino de nuestra vida, el camino que estamos siguiendo. Pidamos ayuda al Señor para que, recibiendo en nuestro corazón estas palabras de Jesús, las meditemos, las demos hondura, dejemos que eche raíces en nuestro corazón y pidamos fuerza y gracia para ponerlas en práctica todos los días.